Visa Infinita, viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viajes, hablamos de Agencia de Viajes Ramírez. Sudeste Asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera fin de curso en Bariloche. Con pasajes, hotel, clases de esquí y de flores por parte de un animador. Agencia de Viajes Ramírez presenta a los Kronfeld. Bueno, Germán, Nicolás, ¿están por ahí? Sí, ¿cómo anda, Gonzalo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos espectacular acá, llevándola. Llevándola. ¿Por dónde se encuentran? ¿Siguen su recorrido por Israel? Sí, estamos en el centro norte de Israel, en Haifa ya, pero como se dice, recién llegamos hace unos 15 minutos, estuvimos en Ramallah, en la capital del territorio que pertenece a la Autoridad Palestina. Y acabamos de llegar recién. O sea, digamos que de los dos espacios físicos o geográficos, mejor dicho, que ocupa Palestina, digamos, donde fueron ustedes es el que está más pacífico, digamos. Así es, hay dos grandes zonas. Está la franja de Gaza, que es donde está todos los problemas, de donde se lanzan cohetes a Israel y donde Israel interviene y ataca, y donde está lo que nosotros por lo menos llamamos guerra y donde se dan las intervenciones militares. Y está la otra zona que es al lado de Jerusalén, que es donde nosotros fuimos a visitar, que se llama Cisjordania, que incluye varias ciudades importantes, entre ellas la capital, que es la que nosotros visitamos, que es Ramallah, incluye Hebrón, incluye Beit Lehem, que son lugares recontra sagrados y característicos, que es la zona donde está mucho más tranquila y donde nosotros pudimos visitar de una manera cotidiana y natural, por lo menos para lo que nosotros esperábamos, que sí, son dos historias totalmente diferentes. A Gaza no se puede entrar, en la franja de Gaza no se puede entrar, es una zona totalmente peligrosa, y en Cisjordania viven palestinos, gente que vive al lado de Israel, muchos de ellos que trabajan en Israel y que pasan diariamente a territorio israelí, pero que atraviesan esa frontera de ida y vuelta, o sea, que viven en Cisjordania. ¿Cómo es, lo primero, cómo es esa frontera, digamos? Porque hay como mucho... uno escucha permanentemente las noticias que llegan desde ese rincón del mundo, pero no sabe cómo es. Yo en principio me imagino que debe ser una cosa, siendo las distancias tan pequeñas ahí, tipo frontera Uruguay-Brasil, Chuy, digamos, que hay una calle que en un momento empieza a ser Cisjordania y en el otro empieza a ser Israel. Sabés que nosotros íbamos un poco con esa idea, porque entendíamos que el tamaño territorial no era suficientemente grande para que haya un gran aparato, pero al mismo tiempo entendíamos que hasta la retirada unilateral de Israel de estos territorios, esta zona también era de conflicto, entonces no podía ser tampoco estar en una cuadra en Cisjordania, una cuadra en Israel. Pero fue mucho más parecido a la frontera Uruguay-Brasil por el Chuy que a lo que nos imaginábamos tipo conflicto bélico. Nos tomamos un ómnibus en Jerusalén, en el barrio árabe de Jerusalén, que esto es el barrio árabe, pero es un lado israelí, la policía ahí es israelí y es territorio de Israel. Ahí mismo salen ómnibus que directo arriba, en el cartel de arriba, dicen a Ramallah. Te subís ahí al ómnibus y cuando pasás el cruce de frontera desde Israel hacia el lado palestino, no hay controles de ningún tipo. Es decir, nadie te pide documento, nadie te pide visa, nadie te pide nada. Pasás como si no existiera la frontera. Después, a la vuelta, cuando estás volviendo, hay un chequeo de frontera que en el caso de nuestro ómnibus, paran al ómnibus, sube un soldado israelí y pide las visas, cada uno muestra su documento o su pasaporte. En el caso de que sean residentes del lado palestino, muestran su documento y sus visas de trabajo del lado israelí, y en el caso nuestro, por ejemplo, mostramos nuestro pasaporte uruguayo y la visa con la que entramos a Israel, y sigue de largo el ómnibus. O sea que no vimos nosotros, en nuestro caso, chequeos de equipaje, chequeos de, el chasis del ómnibus, ni nada. La gente muestra un documento que dice que están habilitados para entrar al país y así directo entran. Tenemos entendido también que la gente que no tiene visa de trabajo pasa por un chequeo que es un puesto de control físico, es decir, que no pasás con el auto que sube un soldado, sino que tiene que bajarse e ir a una oficina, pero no tenemos claro cómo es porque nosotros estábamos con visa y en nuestro ómnibus no había nadie sin visa, o sea que seguimos derecho. Pero también está bueno aclarar que nuestro ómnibus no era un ómnibus turístico, es decir, era un ómnibus como el 116. Un ómnibus de línea, digamos. La gente que vive de ese lado, entonces no es que estaba todo organizado como un tour y por eso todos tenían visas. Eran palestinos que viven de ese lado
y trabajan del lado israelí, así que era un bondi de transporte normal. Claro, lo primero interesante entonces a tener en cuenta, bueno, o varias cosas. Una de ellas es que hay muchísima gente que vive de un lado y trabaja del otro. Fundamentalmente, supongo que la relación debe ser que sea más común que haya gente que viva en Cisjordania y que trabaje en Israel, digamos. No tanto a la inversa, supongo, porque, bueno, por la situación económica de uno y otro de los países, digo. Pero hay como cierta fluidez en todo eso. Es como vos lo decís, del lado palestino hay mucha gente que vive en Ramallah y trabaja en Ramallah, por poner el ejemplo, trabaja en un kiosco o en un supermercado en Ramallah. Esa persona sale de su casa y vive en su barrio como cualquier persona normal. Hay muchísimas otras personas que buscan trabajar del lado israelí, para eso piden esa visa de trabajo, y trabajan del lado israelí porque obviamente los salarios son mucho más altos y las posibilidades a las que acceden también son mayores. Entonces trabajan como puede trabajar una persona del Chuy, del lado del Chuy brasilero, y a la tarde vuelven a su casa a tener una vida normal. Del otro lado, o sea, los israelíes no tienen permitido por ley pasar al lado palestino. Eso se debe a que Israel literalmente pone carteles en la frontera que dice que ciudadanos israelíes no están habilitados a pasar, que están poniendo en riesgo su vida y que además están infringiendo una ley. O sea que los israelíes no pueden visitar el lado palestino por un tema de inseguridad y obviamente, como vos decís, no hay ningún israelí interesado en trabajar en una frontera. Mirá, a mí esto la verdad me desconcierta un poco. No, yo pensé que de repente, sobre todo en actividades humanitarias o cosas así, pensé que podía haber, sí, no tanto por el lado de las oportunidades económicas, que también, digo, las puede haber, pero, o sea que si vos sos ciudadano israelí no podés entrar en Cisjordania. No, directamente está prohibido. Hay un cartel que te dice que además de que por lo individual no estás haciendo algo que según los que pusieron el cartel, digamos, según el gobierno, no te estás cuidando mucho, además estás rompiendo una ley, y eso hace, por ejemplo, que no solo sea imposible desde el punto de vista legal, sino que aunque quieras romper la ley tampoco es posible, por lo siguiente: la única forma que tenés de entrar a Israel desde Palestina es con una visa, porque o sos palestino, o sos uruguayo, o sos ruso, pero tenés una visa de Israel. Si vos sos ciudadano israelí, no tenés visa para vivir en tu país. Yo no tengo visa uruguaya, porque soy uruguayo. Claro. Entonces, cuando llegás a la frontera, no tenés otra que mostrar el documento que al mismo tiempo es una prueba de que rompiste una ley. Entonces, este es un país de muchos inmigrantes en el que mucha gente con doble pasaporte lo que hace es, se va a visitar a su familia por algún motivo a cualquier lado, y cuando vuelve, en lugar de entrar con el pasaporte israelí, porque son ciudadanos israelíes, aprovecha para entrar con el de su país de origen, y tiene una visa por 3 meses, que es la que tienen los turistas acá, y en estos 3 meses aprovecha para ir a visitar el lado palestino. Pero si es un israelí que nació acá, como nosotros en Uruguay, no puede pasar porque no tiene cómo, una vez que llega al puesto de control, mostrar algo que no sea una prueba de que rompió la ley. Sí, digamos que hacer el mismo juego que puede hacer alguien, nosotros con lo que es más común, digamos, en nuestro país, tener abuelos españoles o italianos, entonces tenés el pasaporte europeo, entonces cuando vas a entrar en Europa llevas el europeo, pero también podés tener el pasaporte uruguayo, digamos. Ese doble pasaporte que te permite a veces, según la frontera, ver qué usás. Exactamente, un altísimo porcentaje de los israelíes son descendientes de personas de otro lado del mundo y tienen un doble pasaporte, utilizan ese otro pasaporte para ingresar a territorio palestino y no tener ese inconveniente de infringir una ley y de, por lo tanto, ser multados o tener una pena. Sí, de hecho, además, hasta hace 60 años ni siquiera existía Israel como país, o sea que los abuelos en algún país nacieron, digamos. Exactamente, o sea, es un país totalmente nuevo, por lo tanto, que israelíes, hay muy pocos que tienen un único pasaporte. La mayoría tienen 2 nacionalidades por lo menos. Y bueno, y contarte también, contarte un poco qué fue lo que vimos a partir de que pasamos de ese checkpoint o puesto de control. Nosotros llegamos en un bondi de línea a Ramallah que nos dejó en el centro de la ciudad. Ramallah es bastante chico, es como un barrio grande, pero no es una ciudad como lo que nosotros nos imaginamos. Y lo primero que nos llamó la atención es el estilo geográficamente lo que se vive ahí. Nosotros no vimos ni un lugar muy pobre, claro, nosotros venimos de Sudamérica y estamos acostumbrados de repente a algunos parámetros de pobreza, pero no vimos que difiera prácticamente de otras cosas que vemos en Israel. Es un lugar donde hay una actividad comercial interesante, la gente en una buenísima, o sea, tuvimos tremendas experiencias con las personas, de contra, de darnos una mano y de ayudarnos, muy hospitalarios con algunas personas limitadas con el tema del inglés, pero
pero tratando de darnos una mano en lo que podían, y vimos eso también que se vive mucho en los países árabes, muchos del lado oriental, de sentirte que cuando visitas un lugar sos un invitado. Nosotros en Uruguay digo, cuando hablas de un invitado, hablas de un amigo o de un amigo que invitas a tu casa. Las personas que conocimos en Ramala se sienten invitados por tan solo caer a su tierra, entonces te tratan de una manera especial. Cuando le preguntas, no sé, ¿dónde puedo conseguir esto?, significa para ellos que te tienen que agarrar y acompañar hasta ese lugar y darte una mano con el tema de idioma. Cuando una persona ve que preguntas algo en inglés y no te están pudiendo responder, si él sabe inglés y está caminando por ahí, para y te da una mano porque dice, yo sé inglés y no, y ellos están visitando otro lugar. Y además me parece recontra valioso que un lugar donde tiene bastantes complicaciones en el estilo mediático y pocos atractivos turísticos, la gente haga un esfuerzo y de repente vaya para ahí con rasgos occidentales como los nuestros marcados de turismo. Claro, sí, justamente. Y en cuanto a las actividades, bueno, decían actividad, ¿cómo es a nivel de infraestructura? ¿Cómo es ese tipo de cosas, digamos, que uno lo asocia con eso, con la guerra? Si bien los últimos incidentes están más focalizados en lo que es la Franja de Gaza, también Cisjordania tuvo sus conflictos y no hace tanto, digamos. ¿Cómo está la infraestructura? Nosotros en ese sentido vimos una infraestructura normal que se puede ver por momentos en algunos lugares de Israel, es decir, un estilo de construcción súper parecido, una calidad, digamos, de infraestructura, una modernidad también similar, es decir, vimos edificios altos, edificios lindos, el banco de ahí, que es el banco más importante, se llama Banco de Palestina, tiene un edificio enorme con vidrio súper moderno y muchas casas similares a la de Jerusalén, construidas con una piedra que es como bien típica acá de la zona, pero que digamos, si te tiran ahí de un paracaídas y no ves los carteles en árabe, no deberías reconocer la diferencia entre varios lugares en los que estuvimos en Israel. Eso a nivel de infraestructura y a nivel de situación también lo percibimos en la gente. Nosotros, obviamente es difícil entender todos estos lados del mundo y cuando solo nos llegan noticias de algo, nosotros creemos que eso es algo de la rutina del día a día de la gente, pero lo que hemos hablado sobre Israel con los locales es casi como de indiferencia, es decir, ellos saben que son frontera con un país con el que no hay relaciones y sus cabezas y su rutina se comportan de esa manera, no hay relaciones, o sea, es como si nosotros limitáramos con Argentina, pero no tenemos lo que hablar. Esto estoy hablando obviamente de la gente de a pie que en la mañana se levanta y tiene ganas de cumplir sus objetivos, no de los gobiernos. Pero la gente que le hablamos de Israel te hablan como del vecino al que no se puede visitar, del vecino del que no se recibe visitas y del vecino como del que no se habla, pero no en una mala, sino como que es algo que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, nosotros hablamos con gente, les preguntábamos un poco qué opinaban del tema, cómo lo veían, y lo que nos decía uno de los que hablamos, que fue el más claro, decía, mira, yo me levanto y tengo las mismas intenciones que cualquiera. Yo me quiero levantar, desayunar, llevar a mis hijos al colegio, trabajar, volver a mi casa y que nadie me joda. Mientras eso pase, a mí no me calienta si el vecino, si la frontera es con tal o cual, cómo se llama, si pueden venir o no. Entonces no es que está totalmente insertado en las cabezas todo el tiempo esa enemistad que nosotros vemos obviamente cuando aflora la violencia, sino que más que nada es una vida normal como la que tiene cualquier persona en cualquier país, con ese pequeño condimento de saber que por esa frontera no se puede pasar salvo que tengas un permiso. Durante un tiempo se hablaba, por ejemplo, de lo que eran los abastecimientos, esos lugares que están bastante limitados, porque yo no sé si tanto Cisjordania y la Franja de Gaza es lo mismo, digamos, pero había como controles muy exhaustivos por parte de Israel de lo que llegaba, repito, no sé si es en las dos zonas de Palestina, pero ¿cómo es el abastecimiento? ¿Cómo son los productos que les llega a esta gente? ¿Entraron en un súper, recorrieron, miraron? Israel considera que, por lo que nosotros tenemos entendido, que no somos expertos en el tema, pero por lo que estuvimos leyendo y estuvimos hablando, Israel considera que la Franja de Gaza es un territorio que está dominado por grupos terroristas. Por lo tanto, con la Franja de Gaza tiene un trato particular que es limitarle los recursos, cortarle los controles, porque Israel, según lo que dice, ¿no? Y bajo su experiencia considera que todos los recursos que son enviados para ahí terminan de alguna manera colaborando el terrorismo, por lo tanto poniendo en riesgo la vida de sus civiles. Sin embargo, en Cisjordania la historia es diferente. Abu Mazen, que es el presidente de la Autoridad Palestina, tiene una relación muy buena con Israel. Incluso es criticado por muchísimos de las personas que viven del lado palestino, porque justamente Arafat, que es el líder carismático histórico de Palestina,
tenía una historia como seguro que dicen ellos, de rivalidad y de luchar muchísimo más por lo palestino. Abu Basel está como en una historia más diplomática y de querer como sentarse a charlar más. Entonces muchos de los que viven del lado palestino dicen que es medio un títere de Estados Unidos o de Israel. Bajo ese concepto, Israel no limita los recursos que van para Cisjordania, porque en ese lugar, de ese lugar no salen ataques israelíes, no hay ningún tipo de peligro en la cotidiana, y que, como se dice, que no representa un peligro, por tanto no necesita limitarlo. Nosotros seguimos al lado de Cisjordania y vimos cervezas israelíes, vimos gente que tiene la chapa del auto del lado israelí, gente que no sabe inglés y que te habla en hebreo. O sea, las personas cuando nosotros le hablamos en inglés nos respondían en hebreo, o sea, estaban contestándonos como considerándonos israelíes automáticamente por no entender el idioma, y no vimos una fricción ni siquiera similar a lo que nos imaginábamos, ni que seguro sucede en la Franja de Gaza, que es una historia totalmente diferente. Lo que sí hablamos con las personas que pudimos interactuar, que fueron algunas y que tan solo representan una experiencia de un día, yo no vivimos mucho tiempo ahí, claro. Es que sí, hay gente que tiene una enemistad con Israel de algún modo, que le preguntan por Israel y que tiene diferencias ideológicas, que no viven la cotidiana, pero que sí representan lo que ellos piensan, pero en general es lo que decía Nico recién. La gente quiere vivir, quiere laburar y quiere irse a dormir tranquila, y mientras esté todo tranquilo como está hoy en día, y mientras la gente puede ir a laburar del lado israelí, mientras nosotros o ellos puedan tomarse un bondi del lado de israelí y volver ahí de una manera tranquila, está todo bien. El 90% de la gente del mundo son personas normales como vos o como nosotros, que es eso, quiere educar a los hijos, tener un lugar donde vivir y vivir tranquila. Perfecto. Bueno, Nicolás, Germán, hay gente que pregunta, bueno, ¿dónde puedo seguir el viaje de quienes están en Jordania ahora? En realidad están en Cisjordania, que es un terreno palestino. Lo pueden seguir en Facebook en 3 a la vuelta, ¿no? Sí, 3 con letras, punto a la vuelta, todo junto, y ahí entran a nuestra página de Facebook, nos dan me gusta y quedan ahí suscritos para las notificaciones. Tenemos fotos muy muy interesantes de esta visita que hicimos, y también tenemos material atrasado sobre visitas. Estuvimos en una base del ejército conociendo también un poco lo que hacen. Estuvimos hablando con refugiados africanos que llegaron porque el destino así lo quiso para acá, para Israel. Así que en estos días vamos a estar subiendo cosas muy muy interesantes de esta mezcla cultural que hay en Israel. Bueno, ponen 3 puntos a la vuelta y nos dan me gusta y ahí quedamos conectados. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Germán, estamos hablando la semana que viene, ¿eh? Hablamos la semana que viene. Abrazo grande, chau chau. Nosotros, cuando pasan 5 minutos ya de las 14 horas, nos tenemos que ir retirando rápidamente, porque a continuación viene, como todo este mes, Océano Sport Radio.